que todo funcione en la mente. Eso sí me parece viable. De resto, ¿estamos de acuerdo? Bien. Que, pues, no sé. Profe, y si el Factory presenta algunos errores que uno Sí, no ha es que podido siento que corregir, funciona hay raro. que, Uy, esos emisores, profe. Uy, pues gracias a esos pienso emisores. yo, ¿no? Sí, porque, Por por ejemplo, a ejemplo, mí en como, el como, emisor me salen dos cositos, así. O sea, cuando yo comienzo el proceso, me sale uno solo, ¿cierto? Normal. sí, Pero sí. cuando ya comienza a salir con el sensor, que ya llega la ficha y todo eso, y entonces el sensor me avisa para que me saque otra ficha. Ya no me sale una, sino dos. Una Vale, encima de al la emisor otra. le tienes que colocar tiempo máximo 2 y tiempo mínimo 2. Eso lo soluciona. Ah, bueno, está Exacto, bien. No es problema. exacto. Juega con los tiempos, que ya sería más tema de tiempo que de programación. Sí, ahí en la Profe, le de configuración y le pones mínimo y máximo. Pero de Señor, igual modo, pues esos emisores son muy raros, bro. Son muy raros. Se ya vio Mm, que cuando aún así se están seteando, no los de setear, o sea, no lo puede setear en dos lados el mismo emisor. Tiene que ser una línea específica solo para un emisor. sí, va a tocar mirar eso, a ver cómo el maní, porque es muy aburrido. profe, ya descargué ese programa raro. Excelente. Listo, muchacho. Entonces, de resto, el proyecto queda igual. Ninguna otra propuesta. El botón, los usuarios y ya. Un solo botón de parada, un solo usuario por cada función y no más. De aviso, ¿estamos bien? Sí, profe, los avisos también. Bueno, listo, Profe, muchachos. ya me descargó el archivo, con el tutorial lo instalo. No, eso simplemente next, next, next. Listo. Listo, muchachos. Entonces, él les comentaba, o les mencionaba ahí en el chat, que nos faltó mucho tema, muchísimo tema. Lastimosamente, pues, toda la parte del proyecto, del factory, de retomar programación, de todo este, de todo ese proceso, nos consumió bastante tiempo de la materia, ¿sí? Eh, Inclusive ni siquiera alcanzamos a llegar a ingeniería de detalle, que es inclusive la más larga, la más extensa. Pero entonces hoy vamos a ver el último tema, por lo menos que tengan una idea de lo que son la parte de válvulas, ¿sí? Y no las válvulas por allá como las vieron, como en cuarto, que, 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 que es válvula, que cómo funciona una válvula de bola, que cómo funciona una válvula de compuerta, de globo, de mariposa, sí, no más, no tanto como el funcionamiento mecánico de cada una, sino lo que se debe tener en cuenta a la hora de hablar una válvula de control como tal. Sí, bueno, pues no creo que lo hayan notado, que ya había sido hace mucho, pero yo partí las diapositivas en dos partes. La primera parte de ingeniería básica es todo lo de diagramas PNID. Sí, bueno, la introducción, las actividades, todo eso de diagramas PNID. Y en esta segunda parte, o ingeniería básica parte 2 está la parte de selección de transmisores, sí, con el applicator y todo, un poquito de las normas IP, sí, o índices de protección, una parte de válvulas y más abajo está algo que llama diagrama unifilar y algo que era muy importante que es el listado preliminar de instrumentos. Sí, lastimosamente pues no vamos a alcanzar a ver en nada y faltó todo lo de ingeniería de detalle, pero bueno, ahí por lo menos creo que les voy a subir las diapositivas para quienes deseen tenerlas. De pronto en vacaciones pues le pegan una ojeadita.
si les llega a interesar. Por el momento, entonces vamos a terminar con el último tema que vamos a poder Profe, ver este semestre, señor. ¿y pero qué es eso del curso de detalle? ¿Cómo fue? Ingeniería de detalle. Ingeniería de detalle, a principios de semestre, pues con el plan de estudio, con la carta descriptiva, decía que esta materia correspondía a 3 unidades únicamente. La primera era ingeniería conceptual, con toda la parte introductoria y el diagrama de flujo y todo ese cuento. Una segunda unidad con ingeniería básica, que son diagramas PNID, selección de elementos, diagrama unifilar, etc. Y una última unidad que era ingeniería de detalle. Esa ingeniería de detalle correspondía a diagramas de lazos, interfaces gráficas, eh, típicos de montaje y canalización, isométricos, un poco de cositas que ya son total, como el nombre lo decía, totalmente el detalle de nuestro diseño. O sea, hasta el momento, nosotros con el diagrama PNID y la selección de instrumentos realmente no hemos terminado. Inclusive solo tenemos la idea del proyecto de automatización. Sí, falta toda la parte de detalle que realmente es la que se le pasa a técnicos y a constructores para que terminen el sistema como tal. Y solo alcanzamos a llegar hasta el penúltimo tema. Realmente faltaron 2 cositas adicional, además de esto, de ingeniería básica. Pero bueno, pues, ni modo, creo que también la parte de la enseñanza con el Factory fue bastante interesante, bastante importante. Muchas cositas que de pronto ni siquiera en laboratorio hubiéramos podido hacer. Creo que el Factory dio la oportunidad pues, de mejorar unas falencias que habíamos quedado en PLC, pues por falta de elementos. Sí, entonces creo que Correcto, eso compensó. es muy útil. Sí, creo que compensó. Sí, sería El, hasta bueno, digamos, en las sedes presenciales aplicarlo en cierta medida, porque sí es muy útil, al menos poder tener esa pequeña herramienta para imaginarse lo que exacto. cosas industriales. Sí, y realmente es tan impresionante de software que ni que hay que imaginárselo. O sea, eso es tal cual como está ahí. De pronto, pues ya que los montajes estén, entonces uno no le toque pues diseñar una banda o diseñar un sistema de, de grúa o algo. O sea, realmente los que están ahí son típicos, o sea, son elementos clásicos, son formas clásicas, son componentes muy clásicos. Dani, realmente me encantaría lo que usted dice, me parecería excelente. Pero pues están alturas que no tenemos ni siquiera un transmisorcito. O podemos hacer varias cositas, inclusive la variación de velocidad de bandas. Esa variación nosotros ya la habíamos hecho ya con la simulacióncito con el motor. Nosotros desde pantalla, desde un slider, podíamos variar la velocidad del motor 220, que es del motor bifásico estaba allá. Y pues digamos que yo trato como de sacarle jugo a lo poquito del laboratorio. Sí, a lo que tengo en el laboratorio trato de sacarle jugo. Pero no, qué rico tener tanta cosa como había ahí, los diferentes tipos de sensores, eh, los elementos continuos. No, creo que hasta dio una oportunidad de lo que podíamos hacer en el laboratorio. Vamos a ver, Dani, si en algún momento nos llegan los transmisores, por ejemplo, por ahí nos iba a llegar uno y ya no va a llegar, que era el del proyecto de grado de Paula la de noveno. Pero ya dijo, no, profe, todo eso se tenía que mandar a pedir desde China y ya desde China no está mandando nada, según ella. Entonces tocó reestructurar ese proyecto, porque era el que nos iba a quedar pues ahí con por lo menos un transmisorcito y una válvula, y ya los iba a poner de plata propia. Sí, pues unos económicos, obviamente, no pues los más relevantes, pero por lo menos que permitieran hacer un lacito de control decente y lastimosamente pues no, ya no se va a poder. Bueno, muchachos, entonces, pues,
creo que se compensa muy bien el último tema pues, con lo que se aprendió del Factor, y espero que realmente haya sido útil y haya podido como más allá de la imaginación, realmente como tener una interacción con cositas industriales. Luego ya las vamos a utilizar para unos temas más específicos de control como tal, de algoritmos de control. Por el momento, entonces, válvulas, ya todos hemos escuchado de ellas, sabemos para qué sirven y todo. Sin embargo, tenemos acá una definición bastante acertada, bastante simple de lo que es una válvula. Entonces, nos dice, es básicamente un orificio de restricción variable, cuya sección de paso varía continuamente de acuerdo a una señal, a fin de controlar un caudal para mantener así el equilibrio del sistema o del proceso que se controla manual o automáticamente. ¿Sí? Entonces nosotros ya inclusive ya vimos que para los diferentes lazos de control o para las diferentes variables podemos usar válvulas. Por ejemplo, para controlar temperatura, pues póngale una valvulita que regule la cantidad de gas que le llega a un sistema y por lo tanto, y como consecuencia, pues, la variación en temperatura. Colóquele una valvulita para variar el flujo de entrada de líquido para controlar el nivel. O coloque una válvula para controlar el flujo en la tubería, o coloque una válvula para variar la concentración en un proceso. En fin, digamos que las válvulas acompañadas de los motores, porque los motores sí hay en todas las máquinas, no hay máquina que no tenga motor, de alguna forma tendrá algún motor, ¿sí? Son, digamos, las válvulas el otro actuador por excelencia, el elemento final de control, digamos, más común en proceso, ¿sí? No tanto en manufactura, en sistemas, en secuencias on-off, sino en proceso como tal. Sí, y aquí nos dice muy acertadamente, varía de acuerdo a una señal. Esa señal es la señal de control. La señal de control es la que se debe calcular a partir de algoritmos numéricos. O tan simple como un control on-off, podría ser. ¿Sí? O un pequeño control ahí de regulación que se podría hacer entre rangos, variando que cuando disminuya o incremente un rango la válvula haga alguna acción, en fin. La lógica de programación es realmente totalmente independiente de que se le debe enviar una señal a la válvula. Aquí una pequeña clasificación de muchas que hay. Realmente hay varios tipos de clasificación por el tipo de válvula, por el tipo de proceso, por el tipo de función, que si es de regulación, que si es de protección, ¿sí? Que son on-off, que son continuas. Hay diferentes tipos de clasificación. Aquí hay una básica, ¿sí? Para una válvula de control. Entonces hay válvulas de control, hay de dos tipos, de movimiento lineal y movimiento rotacional. Que las de movimiento rotacional son las de bola, las de mariposa y las tipo plug. Y que las lineales son las de globo, las de diafragma, ¿sí? Que ambas pues simplemente deforman, digamos, una membrana para poder cerrar o abrir el paso del flujo. Y una que es pinch o de estrangulación, ¿sí? Y que de globo hay diferentes tipos. Está la de globo convencional, una de globo pero en ángulo y una de 3 vías. ¿Sí? Y que la de globo tradicional puede ser con asiento simple o con doble asiento. Asiento o obturador, como lo quieran ver. Entonces, sin importar cuál elijan, deben realizar, digamos, elementos muy similares. Dar la manipulación del flujo para poder controlar una variable de proceso. Bueno, y entonces uno cuando elige una, cuando elige otra. Entonces digamos que hay ciertos parámetros,
Sí, hay ciertos parámetros que nos pueden dar un indicio de cuál elegir. Sí, por ejemplo, uno puede elegir unas lineales cuando el flujo es tortuoso, la recuperación es baja o el manejo del flujo es pequeño. Sí, de pronto esta es bastante común. Flujo pequeño, lineales. ¿Sí? Flujo pequeño, variedad y diseños especiales. Realmente hay hay mucha mayor cantidad de válvulas lineales. Sí, pues inclusive acá en la clasificación se ve, rotacionales hay solo tres, lineales hay hay unas cuantas más, ¿sí? Y ese es lo segundo importante. También me sirven para aplicaciones de alta presión. Sí, su forma, su estructura, su diseño estructural permite trabajar con presiones realmente altas. Mientras que las rotativas, entonces ya es más para flujo racionalizado, para una alta recuperación, para flujos de mayor capacidad, ¿sí? Cuando uno requiere mayor cantidad de flujo, para aplicaciones más compactas, sí, realmente la diferencia de tamaños es, digamos, bastante alta. Realmente la lineal requiere un poco más de espacio en la válvula, un poco más de tamaño, pues, para la instalación de la válvula. Y puede manejar elementos abrasivos. Claro que ese abrasivo depende también del material de construcción. Sin embargo, digamos que van tan muy ligados los abrasivos con las rotativas. Ya lo habíamos visto ya. Entonces, movimiento lineal, globo, diafragma, eh, estrangulación o pellizco, compuerta y movimiento rotatorio, mariposa, bola. ¿Sí? Mariposa, bola, listo. Resulta que antes de ver las más comunes, que son las neumáticas, nosotros tenemos la posibilidad o la opción de trabajar con válvulas proporcionales motorizadas. ¿Sí? Es decir, que simplemente con las alimentaciones eléctricas podemos hacer la regulación del proceso sin necesidad de elementos adicionales o de servicios adicionales. Servicios adicionales como la parte neumática, ¿sí? Servicios como aire comprimido. Entonces, estas válvulas proporcionales motorizadas pues, realmente son bastante buenas, puesto que se utilizan siempre que necesiten un ajuste exacto. ¿Sí? Las válvulas motorizadas, pues al ser eléctricas, son muy simples de controlar o ya tienen un control electrónico interno que permiten llegar a valores muy exactos de la regulación. ¿Sí? Es una válvula giratoria con dos discos de desplazamientos de óxido cerámico que resisten la suciedad y no se gastan. Esto permite que esos sean actuadores libres de mantenimiento. ¿Sí? Ya, eh, pues como no les entra, están perfectamente lubricadas, inclusive tienen elementos autolubricantes que con el movimiento él va generando, digamos, su propio lubricante como tal. Son, digamos, tiene una vida útil mecánica muy buena. Sin embargo, la parte eléctrica es la que puede fallar. Y la parte eléctrica sí es simplemente intercambiable. Sí, entonces realmente son valvulitas bastante buenas. El actuador eléctrico sin mantenimiento está compuesto de un poderoso y reversible motor con una elección continua, síncrona y diseños paso a paso para adecuar, sea, los distintos tipos para adecuar los distintos tipos de tipos de control. Entonces, además de otras cosas, pues uno puede tener, digamos, servopilotadas, es decir, señales controladas por PWM, o puede tener válvulas proporcionales paso a paso, es decir, que lo que uno tiene que enviarle es la secuencia simplemente de las bobinas, etcétera. Entonces son muy simples de controlar o reciben señales PWM o secuencias o simplemente una señal continua de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Y ya él, dependiendo de todos los accesorios que traiga, va a adecuar esa señal. ¿Sí?
Y el disco gira gracias al eje de salida del engranaje que está libre de contragolpes para garantizar una característica de control reproducible. Entonces, realmente la fabricación de estas válvulas permiten que siempre el control sea, digamos, perfecto de la válvula. Puede que no el proceso, porque el proceso ya depende de lo buen programador que sea usted y del buen algoritmo que se ejecute. Pero por lo menos si usted le dice a la válvula que se mueva un porcentaje de apertura, él siempre se moverá al mismo porcentaje. Es como un servomotor. Puede que un servomotor, bueno, espero que tú hayas manejado un servo. Sí, pues la forma básica de control, digamos, el servo más básico, una señal PWM de 0 a 255 y eso lo transforma en un movimiento de 0 a 90 o de 0 a 180, dependiendo del tipo de servo. Pero ustedes notan que ustedes le envían un valor y él siempre llega a la misma posición, ¿sí? Sin importar lo que ocurra, siempre llega a la misma posición. Internamente, él tiene un chipcito, ¿sí? Que tiene un algoritmo que realmente es un PID básico, un algoritmo proporcional integral derivativo y un potenciómetro. En unos más avanzados tienes un encoder, pero digamos que en un servomotor básico tiene un potenciómetro, algoritmo de control y el motor con engranajes, ¿sí? Con cajita reductora. Y estos tres elementos interactuando permiten que el motor siempre llegue que el motor siempre llegue a la posición perfecta, puesto que él siempre está comparando la posición actual con la que uno le envía, ¿sí? Con la señal PWM que uno le envía. Y entonces él siempre está comparando para llegar y compensar cualquier cosita. Por eso es que cuando uno los mueve a la fuerza, él siempre retorna. Si uno lo puede mover, pues forzando el motor a las malas y cuando uno lo suelta, él siempre va a retornar a su posición, a la posición que uno le indica. Sí, porque él tiene un algoritmo de control interno. Entonces, son bastante, digamos, exactas. ¿Sí? Las válvulas motorizadas además pueden tener elementos como kits de regulación de temperatura y caudal, tarjetas electrónicas de control, tales como servoamplificadores, controles de motores paso a paso, lo que les acabo de mencionar. Sí, inclusive aquí adentro está, digamos, lo que es un servo, pero de una forma un poquito más grandecita, más robusta. Sí, simplemente es un motor DC con caja de engranaje, sí, caja reductora para amplificar potencia y reducir velocidad, obviamente para que el movimiento sea mucho más preciso, sí, y un sistema de retroalimentación por potenciómetro o encoder. Acá tenemos una valvulita y realmente si lo viéramos de una manera más compacta sería un servomotor, ¿sí? Obviamente el motor puede ser un paso a paso o un DC, dependiendo pues del tipo de construcción. ¿Hay de pronto alguna duda, algo que no les quede claro? Profe, pues yo tengo una duda, pero no creo que es tanto del tema, simplemente es como una duda de cómo funciona el servomotor. O sea, uno en el Arduino uno le manda un ángulo y sale, pero eso, ¿qué es lo que le manda en realidad al servo? Ya no, al servo se le manda es una señal de cierto periodo que realmente es una ubicación creo que es entre 1 y 2 milisegundos. Sí, un periodo, dependiendo la señal de tiempo entre 1 y 2 milisegundos, se va a posicionar en cierto ángulo porque es una cantidad de energía. Lo que uno le manda, digamos, entre 0 y 255 es una cantidad de energía entre 0 y 100%, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de energía que le llegue y obviamente el sostenimiento y el periodo de esa señal, él sabe que es una simple posición, ¿sí? Él ya tiene, pues realmente por eso el chip no solo tiene el algoritmo, sino que él tiene obviamente la proporción entre la señal
PWM o el periodo de tiempo de la señal PWM y la ubicación donde debe ir. Realmente lo que uno le envía finalmente, o sea, lo que uno le envía ya o lo que le llega finalmente, simplemente es una señal DC, una cantidad de energía de una señal DC. Y él hace todo ya la transformación, entendiendo qué significa esa señal DC, la forma y el periodo como se sostiene, y él lo traduce simplemente a una posición que ya está predispuesta. Y el algoritmo de control es el que permite que siempre llegue a la misma ubicación. No sé si de pronto o le mando de pronto un documentico bueno pues que le explica que le explica el funcionamiento del PWM para servos. Si quieres, lo subo a la plataforma. Pues, profe, pues cuando aclare la clase, cuando tenga tiempo, estaría bien. Ah, listo. ¿Pronto otra pregunta? ¿O estamos bien? Listo. Entonces resulta que quería mencionar primero esto de las válvulas proporcionales porque digamos que se han popularizado porque su forma de funcionamiento es inferior, no requiere el servicio de aire comprimido y son mucho más compactas para aplicaciones muy específicas, muy sencillas, ¿sí? Para aplicaciones realmente ya más robustas, de mayores capacidades, de mayores presiones, de mayores flujos, ¿sí? De ambientes mucho más agresivos, están las válvulas clásicas de control, que son las válvulas neumáticas, ¿sí? En una válvula tipo neumática, cada valor de presión recibida corresponde a una posición determinada y basta, ¿sí? Entonces realmente, y acá lo que hay, ya el movimiento no lo produce un servomotor, ni un motor paso a paso, ni un motor DC, sino que lo produce la regulación de, de una presión de aire, ¿sí? Moviendo una membrana acá en la parte superior, lo que implicaría simplemente un movimiento lineal, bueno, o rotacional, dependiendo lo que sea, del vástago. Lo que hace es abrir y cerrar la válvula proporcionalmente a una señal. Esa señal generalmente es de 4 a 20 miliamperios. Sí, sin embargo, pues hay posicionadores de 0 a 10 voltios también comunes, pero digamos que en general las válvulas de control son de 4 a 20 miliamperios. O la forma de controlar, la forma de la señal es en corriente. Tenemos un pequeño esquemita, ¿sí? de control. Entonces tenemos acá los sensores, ¿sí? Para ser magnéticos. Tenemos un transmisor de flujo. El transmisor de flujo envía la información a un controlador y el controlador genera la señal de control para el elemento final de control. Entonces acá internamente, bueno, acá la válvula tiene un posicionador. El posicionador es el que toma esa señal para ubicar pues simplemente la válvula. El actuador hace la fuerza y ya la forma o el cuerpo ya es la que hace la regulación. Entonces tenemos acá, digamos, un esquemita básico si lo fuéramos a traducir a diagrama PNID, tenemos el FE, el elemento primario de flujo, es decir, el sensor, un transmisor de flujo, es decir, un FT, un sistema de control, es decir, un FC, y pues si tiene indicador en un FIC, bueno, por ejemplo acá tiene este transmisor de pantallita, esto sería un FIT, transmisor indicador de flujo. Y tenemos el elemento final de control, la valvulita. Esa válvula, viéndolo desde una forma clásica, tiene tres elementos. Un cuerpo, ¿sí? Que la parte más importante del cuerpo es el obturador. ¿Sí? El obturador es realmente el que está abriendo y cerrando, el que está permitiendo el flujo, ¿sí? El paso del flujo o no. Un actuador, que es el que está haciendo toda la fuerza mecánica y el movimiento físico, y un posicionador, que es el que le dice a la válvula dónde ubicarse.
¿sí? Y el que traduce la señal electrónica para ese control. Y viéndolas de una forma ya más interna, tenemos que estas válvulas generalmente tienen un diafragma, ¿sí? Una membrana deformable. Entonces, dependiendo qué tanto aire le llegue, la membrana se deformará y simplemente generará un tipo de movimiento en la válvula. Tiene un muelle, ese muelle pues ya depende de la configuración, el retorno será normalmente cerrado, normalmente abierto, lo que indica que si la válvula falla o la energía se le quita, ¿sí? O la fuente de aire se le quita, entonces ya quedará normalmente abierta, normalmente cerrada. Ese es un parámetro bastante importante de diseño, puesto que es la parte de seguridad. Si usted necesita que por seguridad, si el proceso se quite, esa válvula queda abierta, normalmente abierta, o si por alguna falla ella debe retornar a su posición inicial, normalmente cerrada. Ese muelle es el que le dice a dónde moverse cuando está sin energía. Tiene un vástago que simplemente pues, es el eje transmisor desde la membrana hasta el obturador, y tiene obviamente el obturador, que es este elemento final, que es el que sella pues contra el asiento el flujo. Sí, pues, tiene un asiento que es la parte pues física, digamos fija, donde se sella, y un indicador de posición, sí, que si lo vemos acá en esta arbolita de atrás, es la que permite comparar la posición actual de la válvula con el valor que uno le envíe. Entonces realmente, al igual que un servo, que el potenciómetro está comparando en todo momento la posición del servomotor para llevarlo a la posición correcta, aquí se pasa lo mismo. Él tiene simplemente un indicador al que uno le instala el posicionador, y a medida que él se va moviendo, ese indicadorcito también se va moviendo y la válvula va reconociendo en qué posición está la válvula para llevarla a la perfecta. Bien. El actuador, el actuador neumático, digamos que hay varios estándares, pero el que se popularizó totalmente en la actualidad se maneja de 3 a 15 psi. Noten que es una presión hasta bastante pequeña, sí, comparado pues con las presiones, por ejemplo, de los elementos móviles, por ejemplo, de la cena manufactura, que era entre 40 y 50 psi, lo más básico. Pero aquí el estándar se nos convirtió de 3, o se nos popularizó el de 3 a 15 psi, ¿sí? Simplemente, dependiendo de la cantidad de aire, el diafragma se deforma, como se nota pues ahí en el GIF, se deforma y permite un movimiento lineal, sea hacia arriba o hacia abajo, y el obturador pues permitirá el paso de cierta cantidad. Entonces dice, el actuador es un diafragma, que es la parte de arriba a la que se deforma, o pistón con resorte, que trabaja normalmente entre 3 a 15 psi, y eso permite el 0 a 100% de apertura de la válvula. Acciona el vástago el movimiento perdón, acciona el movimiento del vástago y con el, qué pena ahí, inclusive voy a corregir de una vez, acciona el movimiento del vástago y con ello el obturador. Produce la fuerza necesaria para provocar un cambio en la apertura de la válvula. Entonces el actuador físicamente es el que está haciendo la fuerza, es el que está haciendo el movimiento como tal. Mientras que el cuerpo de la válvula, ¿sí? O la parte de por donde está pasando el flujo, ¿sí? El cuerpo de la válvula controla la cantidad de flujo que pasa a través de la válvula en función de la posición del obturador. Aquí podemos ver, ¿sí? Dos tipos bueno, realmente es el mismo tipo de válvula, ¿sí? Una valvulita de globo en ambos casos con el obturadorcito final. Entonces, simplemente, dependiendo de la posición del obturador, pues dejará pasar mayor o menor cantidad
de Profe, fluido. una pregunta. Señor. La posición del sensor de flujo es antes o después de la válvula. Por ejemplo, aquí está el flujo que corre, o sea, que va desde de izquierda a derecha. ¿En qué posición debería estar? Las dos configuraciones tienen, digamos, ciertas ventajas. Si es un control de flujo, bueno, dicen feedback o feed forward, ¿sí? Con alimentación posterior o previa, la estrategia de control puede ser la misma, sino que traen ciertas, digamos, ciertos parámetros. Cuando el flujo es poco, uno debería colocar el transmisor previo a la válvula. Cuando el flujo es bastante, uno debería colocar el transmisor posterior a la válvula, ¿sí? Sin embargo, hay ciertos parámetros que nos dicen si es feed forward o back forward. Realmente no feedback, sino back forward o feed forward. Listo, esperen, yo anoto acá, un segundito. Y les voy a subir los dos documenticos, porque también tengo información sobre cuándo es uno y cuándo es otro. Sí, entonces en este momento realmente no le podría decir mayores características, pero están ambas configuraciones sin como sí sé que previo, cuando el flujo es bajo debe ser previo, cuando el flujo es alto debe ser posterior, pero hay una cantidad de condiciones adicionales. Entonces, señal PWM para control de sermos y ubicación. Listo, entonces les doy los dos documenticos para que amplíen y resuelvan esas dudas. Profe. Listo. Profe, Entonces, una pregunta. señor, ¿El obturador de qué material es? hay diferentes materiales, dependiendo el tipo de fluido, hay tipos de obturador. Entonces, si son corrosivos, si no son corrosivos, si son conductores, si son, si son muy densos. Entonces hay de acero inoxidable, hay eh, de EMPAC, hay de cobre. El tipo de obturador realmente hay de varios materiales. Inclusive en el software que ustedes van a manejar, eh, hay una lección, por ejemplo, hay un obturador de níquel, hay diferentes tipos de elementos. Entonces, ahorita, bueno, en el software van a poder ver como un listadito de lo que puede ser. Pero depende el tipo de fluido. Listo, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, pues el cuerpo de la válvula, pues como pueden ver, es el que permite el fluido, pero entonces hay diferentes tipos de cuerpos. Entonces, debido a las diferentes variables que se manejan en un proceso y para satisfacer los requerimientos de la industria, se han creado varios diseños. Válvulas de compuerta, de globo, de bola, mariposa, diafragma, es decir, ya todos los que ustedes han escuchado, ¿sí? Y simplemente, como lo pueden ver, digamos, en las imágenes, sin importar el movimiento, que sea rotacional o lineal, el cuerpo de la válvula siempre va a ser la misma función, permitir el paso del flujo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos tres ejemplitos, una válvula mariposa, es decir, para un control rotacional, una válvula de globo y una de compuerta. Entonces, dependiendo ciertas características, pues vamos a elegir unas u otras. Les habla ahorita algo de las válvulas de control de fallo, es decir, si son normalmente abiertas o cerradas, y en qué va, simplemente en la posición del obturador. Sí, obviamente el muelle siempre estará haciendo
la misma fuerza hacia arriba. Digamos, bueno, depende, es que hay dos tipos. Si, por ejemplo, acá el aire siempre llega por encima. ¿Sí? En esta válvula, digamos que el aire siempre llega por encima. Entonces, la válvula siempre estará haciendo, el resorte siempre estará haciendo fuerza de forma contraria. Es decir, que si el aire llega desde arriba es porque el aire está empujando hacia abajo. Entonces, el resorte siempre estará empujando hacia arriba. Como el aire está empujando, siempre, como el resorte siempre estará empujando hacia arriba, la posición del obturador es la que nos va a dar la posición del control contrafallo. ¿Sí? Hay otro tipo de sistemas contrafallo o de normalmente cerrada y normalmente abierta, que es el obturador en una sola posición, pero dependiendo el aire por donde llega. Si el aire llega por arriba, ¿sí? La válvula siempre, el obturador siempre estará normalmente cerrado, siempre estará normalmente abierto, perdón. Pero si el aire llega por abajo, ¿sí? Nosotros podríamos alimentar el diafragma por abajo, entonces la válvula será normalmente abierta. Entonces, digamos que hay diferentes casos, pero sin importar su forma mecánica, simplemente deben tener en cuenta. Y dice, entre las válvulas de control tenemos las conocidas válvulas normalmente cerradas, que indica que si la alimentación de aire se pierde o no llega al diafragma, la válvula entra en operación de falla y cierra completamente la circulación del fluido por su orificio. Por otro lado, las válvulas normalmente abiertas abren completamente ante una eventual falla de suministro. ¿Sí? Sin importar la forma mecánica, lo que hacer es, cuando se queden sin alimentación o sin señal, simplemente quedan totalmente abiertas o totalmente cerradas. Fin. Sí, este es un ejemplito. Este es un simple ejemplito de, de cómo puede funcionar o de una de las configuraciones con las que puede configurar. Tenemos. No, por el ruido, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, acá, pues no sé qué tan fluido se verá el GIF aquí pues en la plataforma, pero tenemos simplemente la cavidad acá con todos los elementicos. Entonces el diafragma se deforma o el pistón se mueve y el émbolo permite, pues obviamente se mueve proporcionalmente, permitiendo el paso. Y acá tenemos ya un pequeño lacito de 4 a 20 miliamperios. Bueno, realmente este es un lacito de 0 a 20 miliamperios, ¿sí? Que permite la ubicación proporcional del elemento. Dependiendo la cantidad de corriente que, que le envíe por la señal de control, él simplemente va a regular una cierta posición. ¿Sí? Si nota acá cómo se deforma el diafragma y cómo también, digamos, los resortes pues intentan llevarlo a su posición original, que en este caso es una normalmente cerrada, porque mientras no haya presión de aire, los resortes van a hacerle fuerza hacia abajo y la válvula va a estar normalmente cerrada. Entonces, dos pequeños ejemplos de ahí como de funcionamiento. Resulta que el dimensionamiento de válvulas tiene todo una descripción matemática. Inclusive, yo les subí la norma que nos permite el dimensionamiento de ella. Nosotros no vamos a hacer esos cálculos por cuestiones de tiempo, obviamente, pero tenemos la ISA S75.01 que nos permite o nos presenta las ecuaciones de flujo para el dimensionamiento de válvulas de control. Entonces nos da una cantidad de especificaciones, no solo de fórmulas, sino de las gráficas, de las formas como deben ser, de los fluidos, dependiendo las densidades, dependiendo las características propias del fluido y de la válvula, ¿sí? Va a tener unas fórmulas para su dimensionamiento. ¿Sí? Entonces tenemos toda una norma que nos permite esto. Obviamente por ejemplo, en el software están ya todas estas fórmulas involucradas,
ya están implícitas, entonces él solo le pide a uno, digamos, características del proceso. Pero entonces ahí también ya en la plataforma ya está la norma. Pero en general voy a presentar, digamos, la formulita más básica, que es la del comportamiento del flujo o la dinámica del flujo dentro de la válvula de control. ¿Sí? Entonces dice que el comportamiento del flujo es representado con esta ecuacióncita de acá. Es una de muchas ecuaciones clásicas que se ven en válvulas. Sí, la otra valvulita es la otra ecuación muy clásica, es la de este CB, que ahorita miramos. Entonces el flujo va a ser igual a una función de X, que esa función de X depende la forma del obturador. Dependiendo cómo es el obturador, será la función f de X. ¿Sí? Entonces la f de X por un CB, que es un coeficiente de la válvula, que ahorita vamos a ver, por la raíz de la diferencia de presión entre la salida de la válvula y la entrada de la válvula. ¿Sí? Dependiendo, bueno, dependiendo del tipo de válvula, dependiendo del tipo de fluido, dependiendo de muchos elementos, porque todo esto es un depende de todo, ¿sí? Siempre hay una pequeña caída en la válvula, una caída de presión, obviamente entre la entrada y la salida de la válvula, obviamente por el choque, por la regulación, por la cantidad de flujo que se deja pasar, ¿sí? Etcétera. Por muchos elementos siempre hay una caída de presión sobre ρ, que es simplemente la gravedad específica del fluido. Entonces, bueno, nos dice acá donde delta de P es la caída de presión sobre la válvula, es decir, la salida menos la entrada. ¿Sí? CB es la constante de la válvula que depende de su tamaño, ρ es la gravedad específica del fluido y f de x la curva característica de la válvula. La curva característica de la válvula, y esa curva característica la da el obturador, la forma del obturador. ¿Sí? CB, ay, no puse la formulita de CB. Bueno, voy a poner la formulita de CB. Ah, no. Si lo comentan bien y mira, no guardo nada. Ah, qué belleza. Eh, listo. Entonces, C sub B es llamado coeficiente caudal. En alguna literatura se muestra como K sub B. Sí, es un factor que acusa la capacidad de la válvula. ¿Sí? Entonces uno, solo con saber el CB, uno ya más o menos se puede imaginar cuál es la capacidad de flujo que puede pasar por esa válvula. ¿Sí? Entonces, es un factor que acusa la capacidad de la válvula, haciéndola comparable con otras válvulas de otros tipos y otros diámetros. Entonces, aquí un ejemplito muy diciente. Por ejemplo, es muy posible que una válvula de 2 pulgadas tenga la misma capacidad que una de 1 pulgada, pero de otro diseño, haciéndolas equivalente en términos de flujo. ¿Sí? Entonces, saber más o menos el CB puede ser una válvula muy grande o más pequeña y pueden dejar pasar la misma cantidad de flujo, solo que la forma de regular va a ser diferente o el diseño para su regulación va a ser muy diferente. ¿Sí? Entonces, es más importante saber el CB que el tamaño de la válvula realmente. Sí, es más diciente en términos de condiciones de flujo o de capacidad de flujo que el mismo tamaño de la válvula. Por lo tanto, el CB define la capacidad de una válvula independiente de las condiciones de presión, tipo de fluido y flujo. Así, entonces tenemos CB como la principal característica en términos de capacidad de la válvula. Entonces, cuando uno va a comprar, va a averiguar, uno no dice, ay, ¿de qué tamaño es esa válvula? Sino más o menos cuánto es el CB de esa válvula. Sí, no vayan el primer error, no vayan nunca a preguntar por el tamaño, si quieren saber capacidad. Sí, obviamente va relacionado, el CB va muy relacionado con el tamaño, pero, pero, pero no se dejen, digamos, abrumar por el tamaño de la válvula, sino por el CB. Hay una definición formal, obviamente. Por definición, el coeficiente CB es el flujo en galones americanos por minuto
de agua que fluye, de agua, porque el agua tiene una viscosidad específica, ¿sí? Entonces, digamos, su definición es solo galón por minuto de agua que fluye a través de una válvula a una caída de presión de un PSI, era por pulgada cuadrada. Por ejemplo, una válvula con un coeficiente CB de 25 puede entregar 25 galones por minuto de agua cuando tiene una caída de presión de un PSI. Sí, los catálogos de las válvulas enumeran los coeficientes CB de las válvulas por tipo y tamaño. Entonces, pues uno empieza a chismosear un catálogo de válvulas y todo tienen la CB, las curvas de la CB, o sea, un poco de características, todo que converge a el coeficiente de la válvula. Sí, acá tenemos un ejemplito. Se nos dice la capacidad de una válvula de dejar pasar más o menos fluido lo llamamos CB o K sub B en otros partes, o coeficiente caudal. Y como podemos ver en la imagen, a mayor CB, menor... bueno, no lo podemos ver en la imagen. A mayor CB, menor caída de presión habrá en la válvula y más caudal pasará. ¿Sí? Obviamente, si usted cierra la válvula, la presión aumenta, ¿sí? Por la velocidad del fluido. Pero si deja pasar mayor fluido, la presión disminuye porque la está dejando pasar, la está, digamos, desfogando y mayor cantidad pasará. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 CB diferente, simplemente la apertura será diferente. Sí, cada vez que uno manipula el porcentaje de apertura, está variando ese CB. Sí, por ejemplo, si la válvula está totalmente cerrada, el CB es igual a 0. Pero si le abre un cierto porcentaje, el CB va a empezar a abrir. Obviamente, el CB numérico, el C sub B numérico, siempre hay calculas con el 100% de la válvula. ¿Sí? Cuando la válvula está 100% abierta, ¿cuál es la máxima capacidad de esa válvula? ¿Sí? Y les comento entonces que este f de x es la curva característica que depende del tipo de obturador. Hay varios tipos de obturador. Sí, y cada tipo de obturador nos va a dar simplemente una curva característica diferente. Nos dice, una válvula de control puede tener una curva de característica diferente dependiendo de su construcción. Por eso, para el análisis y cálculo de nuestros lazos de control, debemos tomar en consideración su comportamiento. Entonces, por ejemplo, podemos tener 4 tipos de funciones. Lineal, raíz cuadrada, isoporcentual o de igual porcentaje o hiperbólica, y cada una tendrá simplemente una función matemática, lo que implica simplemente un tipo de obturador diferente. Por ejemplo, está raíz cuadrada con una forma, o lineal con otra forma, igual porcentual con otra forma, hiperbólica con otra, y de apertura rápida con otra. Aquí tenemos 5 tipos de obturador que nos van a generar 5 funciones matemáticas diferentes para el cálculo o el conocimiento de la dinámica del fluido dentro de la válvula. Sí, entonces ya dependiendo qué requiere uno, vamos a tener, y uno como sabe cuál requiere, pues dependiendo de la curva que genera. Acá tenemos ciertos elementos, ciertas características típicas, ¿sí? Las características del fluido a través de la válvula dependiendo del tipo de obturador se ven en la gráfica. Hacemos, por ejemplo, una lineal. Esto viene de 0 a 1, está normalizado, pero simplemente son gráficas 0 a 100%. Entonces, por ejemplo, una lineal, si usted abre al 50%, va a tener un 50% de flujo. Si abre el 80%, va a tener un 80% de flujo, y así. Mientras que una raíz cuadrada, ¿sí?, va a tener mayor cantidad de flujo al principio y luego, digamos que se nos medio linealiza el sistema. Muy diferente a una isoporcentual, que la isoporcentual no es en apertura, sino en flujo, ¿sí? Es decir, se preocupa más por que el flujo que pase sea similar al porcentaje de señal de control que se le envía a la apertura de la válvula, ¿sí? Es decir, yo le puedo mandar un 50% y la válvula no va a abrir 50%, ¿sí?
va a abrir una fracción en ángulo que va a ser más representativa en flujo. ¿Sí? Entonces no es que yo le envíe una señal de 4, la mitad de la señal de la corriente 420 miliamperios, ¿sí? Y ella se vaya para la mitad. No, se va a abrir un ángulo, cualquier ángulo, ¿sí? Pero lo que va a representar es el 50% del flujo, ¿sí? De apertura. Entonces tenemos la hiperbólica, que es digamos, de apertura lenta, entonces dependiendo lo que requiera, él va a tener. O tenemos estos de apertura rápida, que aquí en las gráficas no está, pero la apertura rápida es casi el 100% de la válvula, se da como al 10% de la señal, ella ya está casi totalmente abierta. ¿Sí? La única gráfica que falta acá son las de apertura rápida. ¿Sí? Entonces tenemos que, digamos, diferentes características de las válvulas de control y de sus comportamientos. Algunas características. Usted nos dice, la apertura rápida es más típica en válvulas todo o nada, es decir, on-off, que en válvulas de control. ¿Sí? Eso no son, esas válvulas... No. Estos berracos gatos no pueden ver un cable de computador. Ese bonito muchacho fue el gato. Venga, venga, chico. Venga, suerte, suerte. Listo, entonces dice, entonces las válvulas on-off realmente no son de control, ¿sí? Las de válvulas de control son las de regulación así proporcional. Las válvulas todo o nada o on-off, digamos que tienen otras características o se usan para otros procesos de menos precisión, ¿sí? Para válvulas de control es común especificar una respuesta lineal o isoporcentual, ¿sí? Por ejemplo, para el control de presión se puede especificar la válvula con una característica isoporcentual, ya que la válvula suele trabajar en torno a un mismo valor de funcionamiento, por ejemplo, sobre 60% de apertura. Sin embargo, en un control de temperatura o de nivel, se puede especificar que la respuesta a la válvula sea lineal, ya que en este caso la válvula puede trabajar en todo el rango por igual. Sí, entonces son muchas, digamos, características a tener en cuenta, pero la idea o el concepto siempre es el mismo, ¿sí? Simplemente regularla de forma proporcional. Entonces, tenemos, digamos, ¿qué características tienen esos tres elementos? Entonces, por ejemplo, las lineales se pueden utilizar para los procesos lentos. Por eso acá nos hablaba, sí, que las lineales pueden controlar más bien temperatura o nivel, porque temperatura y nivel sí son, digamos, variables lentas. Entonces, para variables lentas, válvulas lineales. Y cuando más del 40% de la caída de presión del sistema cae en la válvula. ¿Sí? Entonces, dependiendo si hay una caída grande de presión, entonces las lineales también son la mejor opción. Pero cuando los procesos son rápidas, por ejemplo, en presión o en flujo, sí, uno debería usar más bien válvulas isoporcentuales. Para procesos rápidos, cuando la dinámica del sistema no se conoce muy bien, sí, aunque sería una irresponsabilidad uno empezar a trabajar con una válvula sin saber cuál es realmente la dinámica del sistema, y para eso, por ejemplo, cualquier duda le pueden preguntar a Dani Álvarez, porque él ya está viendo sistemas dinámicos y él ya puede analizar más o menos dinámicas. Cuando una dinámica es rápida, cuando una dinámica es subamortiguada, cuando una dinámica es de primero o segundo orden. Entonces, dependiendo de todo eso, podríamos elegir una válvula, pero cuando digamos que no se conozca muy bien, entonces lo mejor es una isoporcentual. Y cuando se requiere alto rango de control o campo de control de caudal, que la válvula es capaz de regular manteniendo la curva característica inherente. Es decir, que si usted necesita regular en un rango muy, muy amplio, debe ser una isoporcentual.
¿sí? Tiene mayor, bueno, una característica que se llama la rangueabilidad, sí, que ya digamos es más de instrumentación. Y ya están las válvulas de apertura rápida, pues que simplemente son las válvulas de control on-off, y cuando la máxima capacidad de la válvula debe ser obtenida rápidamente. ¿Sí? Entonces, pues ahí no hay nada, cuál lineal, cuál isoporcentual, nada proporcional, simplemente abre y cierre de una. Pues si notan, la válvula, todo lo que hemos hablado de la válvula es simplemente, digamos, de los elementos esquemáticos. Pero ellos tienen, para que una válvula realmente funcione, tienen ciertos accesorios, por decirlo de alguna forma. Nosotros veíamos en los diagramas PNID que, por ejemplo, para poder, para poder pasar de esa señal de control electrónica a una neumática necesitamos un convertidor, un conversor IP. ¿Sí? Ese convertidor IP es un conversor de corriente a presión. Es un dispositivo electroneumático que reduce el suministro de presión a una salida regulada de presión directamente proporcional a la señal de entrada eléctrica. ¿Sí? Dependiendo la cantidad de corriente que le llegue, él simplemente dejará pasar una cierta cantidad de presión. ¿Sí? Y lo tenemos acá. Va a pasar una señal eléctrica de 420 miliamperios, la va a convertir en una señal totalmente proporcional de 3 a 15 psi. ¿Sí? Y ese aire ya es la que va a llegar al posicionador. Entonces, el conversor es la que va a hacer la regulación y el posicionador es el que le va a decir al actuador dónde ubicarse. ¿Sí? Acá tenemos, bueno, aquí tenemos una fotico de varios tipos de convertidor. Realmente no tiene esa misma forma, simplemente dependerá de la marca. Finalmente, ¿qué es un conversor IP? Es una válvula solenoide, pero proporcional. Eso es lo que es un conversor IP, una válvula solenoide proporcional. ¿Sí? Ustedes han manejado ya mucho las solenoides, simplemente uno le manda una señal y ella abre, y uno le quita la señal y ella cierra, ¿ya? Fin. Excepto que esa no hay simplemente abrir y cerrar, sino que va a regular proporcionalmente entre 3 y 15 psi. Esa es la función del convertidor. Ese aire regulado entre 3 y 15 psi le va a llegar es al posicionador. Y el posicionador es un dispositivo semejante a un controlador proporcional y su función es comparar la señal de salida del controlador con la posición del vástago de la válvula, la cual se asegura mediante una realimentación mecánica entre el vástago y el posicionador. Entonces, este elemento es el que va a ubicar perfectamente la válvula. ¿Sí? Si notan, tiene acá, digamos, como una extensión, una pequeña reglita, es que simplemente este elemento es el que se une a la válvula para censar la posición actual. Y entonces él, dependiendo de la posición actual y la señal de 3 a 15 psi que le llega, él va a regular la válvula para llevarla a una posición exacta. ¿Sí? Entonces le está comparando siempre posición actual, y si la posición actual no es igual a la posición deseada, entonces ya ajusta y está constantemente ajustando para llevar la válvula a valores precisos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos bueno, internamente lo que tiene, pero realmente es un dispositivo neumático. Dice, si el vástago no está en la posición indicada por el controlador, con el posicionador se añade o elimina aire del actuador de la válvula hasta que se logra la posición correcta. El posicionador tiende a eliminar o al menos minimizar los efectos de retardo en los actuadores de gran capacidad, fricción del vástago debido a la empaquetadura, fricción debido a fluidos viscosos o pegajosos, cambios en la presión en la línea de procesos donde está instalada la válvula.
¿sí? Entonces, realmente el posicionador está corrigiendo o está sensando constantemente la posición de la válvula y corrigiendo cualquier error que por cualquier cosita no pudo mover, que se quedó pegado por la empacatadura o el fluido era muy viscoso y la válvula está medio pegada. Sin importar todo eso, el posicionador siempre va a llevar la válvula al valor indicado. ¿Sí? Entonces tenemos acá donde se instala el posicionador, simplemente en el vástago debe haber cualquier elemento sobresaliente, ¿sí? Para uno poder colocar el posicionador y que ese sensorcito realmente esté sensando totalmente la posición actual de la válvula. Acá abajo, por ejemplo, tenemos 3 válvulas, son 3 posicionadores de 3 marcas diferentes y todas se instalan, digamos, de forma similar. Acá está un poquito ya más cercano, ¿sí? Posicionador y cómo este elementico lineal, bueno, realmente va a convertir el movimiento lineal en un rotacional que internamente puede tener un encoder, un potenciómetro. Realmente más un potenciómetro, incluso un potenciómetro neumático. ¿Sí? La precisión de control se mantiene gracias a la realimentación de la posición de la válvula que automáticamente hace variar la presión de salida neumática para reducir los efectos de la fricción del vástago y las fuerzas de flujo y así mantener la posición deseada. ¿Sí? Lo que ya les había comentado. Ese posicionador pues puede ser tan avanzado como uno requiera. Sí, puede ser simplemente un dispositivo mecánico sin pantalla y sin nada, o puede ser ya uno totalmente electrónico, con pantalla, con comunicaciones industriales, para ser monitoreado por Profinet, por DeviceNet, por cualquier tipo de protocolo. Entonces, pero obviamente cada vez que uno quiera algo adicional, vale una plática más. Nos dice, la indicación de la posición de la válvula y la proporciona un indicador de carrera giratorio y el display digital muestra de forma continua el porcentaje de la carrera. La realimentación del posicionamiento se consigue por interruptores sin contactos de efecto Hall. ¿Sí? Entonces, pues bueno, realmente podemos tener posicionadores tan volados como requiramos. Inclusive hay unos posicionadores tan caritos que pueden valer lo mismo que la misma válvula. Uno puede comprar casi que todo por aparte, puede comprar la válvula por aparte, el actuador por aparte y el posicionador por aparte y el convertidor IP por aparte, ¿sí? Y cada uno vale un billetico, ¿sí? Entonces tenemos, digamos, algunos criterios de selección. Entonces tenemos, para las válvulas de control, tenemos datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios son obviamente los necesarios, los obligatorios para el cálculo de la sección de paso de la válvula. ¿Como qué? Propiedades del fluido, ¿sí? Viscosidad, densidad, claro que son parámetros relacionados, ¿sí? Velocidad del fluido, etcétera. Presión antes de la válvula, caída de presión en la válvula y caudal del fluido. Entonces son 4 parámetros obligatorios para el cálculo de las válvulas. Y datos secundarios, por ejemplo, es como la característica del caudal, es decir, la relación estructural, la presión constante entre el caudal que atraviesa la válvula y su apertura. Pero pues, digamos, los obligatorios son estos primeros. Otros criterios. La presión y la temperatura para indicar la clase del cuerpo de la válvula. Sí, presión y temperatura. Obviamente, entre mayor temperatura esté pasando por un fluido con mayor temperatura esté pasando por la válvula, esa válvula pues debe soportar todas esas altas temperaturas o bajas en algunos casos. ¿Sí? La elección de la configuración de la válvula depende de la máxima presión diferencial esperada, es decir, la capacidad de soportar mayor caída de presión. Entonces, obviamente, si un fluido por su velocidad, por su
por la altura, por cualquier elemento, realmente generan bastante presión en la válvula, debe estar dimensionada para soportar esa caída de presión. ¿Sí? El tipo de fluido debe ser considerado antes de seleccionar el tipo de válvula para determinar el material de la válvula, brindando un óptimo funcionamiento y una larga vida de servicio. Entonces no es lo mismo para agua, para ácidos, para gas, ¿sí? Para flujos con partículas sólidas en él. Entonces, dependerá del tipo de fluido, también depende mucho la selección del tipo de válvula o del material de la válvula. Y también se tienen en cuenta los fenómenos como evaporación, cavitación y ruido, ¿sí? Parecieran no ser tan importantes, pero estos tres efectos o estos tres fenómenos pueden destruir una válvula en un muy corto porcentaje de tiempo. Sí, voy a poner dos videitos. Bueno, por el momento voy a poner un solo videito y ahorita vemos otro. Este fenómeno se empezó a estudiar en la industria naval. ¿Sí escucharon eso? Sí, señor. Listo. Entonces, este es el fenómeno de la cavitación. El video dura pues 5 minuticos, entonces no se me aburran. Este fenómeno se empezó a estudiar en la industria naval. Al aumentar la velocidad de un navío, sus hélices giran a mayores revoluciones y se comienza a evaporar el agua en su superficie, generando cavidades de vapor que luego implosionan, ocasionando vibraciones y ruidos, la cual es indeseado, puesto que imposibilita a estos navíos de guerra mantener sus características operativas de silencio e indetectabilidad. Comienza entonces el estudio de este fenómeno, conocido como cavitación. ¿Por qué se generan estas cavidades de vapor en la superficie de las hélices? ¿Por qué el agua se evapora? La razón es la baja presión a la que se somete el agua alrededor de las hélices. Si un fluido aumenta bruscamente su velocidad, disminuirá drásticamente su presión. Lo que sucede es que mientras menor sea la presión a la cual se encuentre sometido un fluido, este se evaporará a una menor temperatura. De hecho, si la presión a la que se somete el agua es suficientemente baja, este se evaporaría incluso a temperatura ambiente. Esta propiedad se conoce como presión de vapor y dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el fluido, su presión de vapor cambiará. Cuando se diseñan sistemas presurizados como estas bombas de desplazamiento positivo, es importante considerar la temperatura a la que se encontrará el fluido de trabajo, ya que si a esa temperatura la presión disminuye lo suficiente, el fluido podría comenzar a evaporarse dentro del sistema, lo cual es indeseable. Por ejemplo, los árabes de un rodete y una turbomáquina se mueven dentro de un fluido. Cuando el fluido se acelera a través de los álabes, se forman regiones de baja presión. Cuanto más rápido se mueven los álabes, menor es la presión alrededor de los mismos. Cuando se alcanza la presión de vapor, el fluido se vaporiza y forma pequeñas burbujas que podemos llamar cavidades de vapor. Luego, al aumentar la presión de la descarga de la bomba, estas cavidades colapsan, causando ondas de presión audibles, vibraciones ultrasónicas y un gran desgaste que reduce el tiempo de vida útil de la bomba. La presión disminuye, ya sea localmente por el aumento de la velocidad del fluido o por la condición de alto vacío que se genera en la succión de una bomba de desplazamiento positivo. Si la presión se hace igual o menor a la presión de vapor, se forman las cavidades de vapor en el fluido. Dichas cavidades toman la geometría esférica, la cual es la que permite contener el mayor volumen con una menor superficie. Luego,
Cuando la presión aumenta súbitamente en la descarga, se originan grandes fuerzas a todo alrededor de la esfera, formándose la geometría toroide, a través del cual pasa un chorro de fluido a velocidades supersónicas que golpean las paredes del material, ocasionando un eminente daño. El daño por cavitación es una forma especial de corrosión-erosión, debido a la formación y al colapso de estas burbujas de vapor cerca de una superficie metálica, que ocurre en turbinas hidráulicas, hélices de barcos, impulsores, bombas y otras superficies sobre las cuales se encuentran líquidos de alta velocidad con cambios de presión. La cavitación es un fenómeno indeseable y es importante evitarlo en todo sistema hidráulico. Para ello, debemos garantizar que en ningún momento el fluido de trabajo alcance la presión de vaporización. De esa manera no se generan cavidades de vapor. El fabricante de la bomba especifica el NPSH requerido, por sus siglas en inglés Net Positive Suction Head, es decir, la altura en columna de fluido necesaria en la succión de la bomba para evitar la cavitación. El objetivo es predecir el NPSH disponible del sistema, la cual es la energía disponible en la entrada de la bomba. Es importante entonces la adecuada selección de una bomba, conocer el NPSH requerido por la misma, el NPSH disponible del sistema, los parámetros de vaporización del fluido de trabajo y las condiciones de temperatura y entorno del sistema, para así poder optimizar el consumo de energía, aumentar la eficiencia integral del proceso, evitar los ruidos, evitar las vibraciones, el desgaste y todas las consecuencias negativas de este fenómeno llamado cavitación. Bueno, muchachos, ahí teníamos uno de los tantos fenómenos que pueden presentar internamente dentro de la válvula, valga la redundancia. De ahí, bueno, además, más allá de conocer el efecto, me parece muy interesante por ejemplo, experimentico, donde se puede evaporar el agua a temperatura ambiente bajando la presión, este de acá. De hecho, si la presión a la que se somete el agua es lo suficientemente baja, esta se evaporaría incluso a temperatura ambiente. Sí, efectos físicos bastante interesantes, pero bastante dañinos a veces para esto. Por ejemplo, esta cavitación, está el golpe de ariete, hay varios efectos físicos o fenómenos físicos que afectan realmente la vida útil de la válvula. Sí, realmente pueden dañarla muy rápido. Bien, entonces no es normal y se debe trabajar se debe estudiar muy bien cuando una válvula o una tubería vibra, ¿sí? O genera ruidos, ahí indica que hay problemas, ¿sí? Y problemas posiblemente de diseño. ¿Okay? Y con esto deberíamos haber generado ya el listado preliminar de instrumentos. Nosotros, bueno, acá en este listado preliminar, uno debe colocar ya todos los elementos que seleccionó. Ustedes, por ejemplo, ya seleccionaron perfectamente los transmisores, ya con referencias específicas, con características específicas, todo. Sí, un modelo, una referencia específica, gracias al software de Andreessen Hauser. ¿Sí? Y con el software que yo no sé qué había puesto acá, seguro que lo había puesto. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar es simplemente con el software que les envié. Si no lo han descargado, por favor háganlo. Y si ya lo descargaron, lo único que vamos a hacer es seguir la guía que está en la plataforma. Sí, realmente es un pequeño tutorial. Pues, profe, pero eso está en inglés, esa guía.
Qué mal inglés, como así. Usted ya no vio como 7 inglés. Profe, todo lo repetí, mantenía viendo el celular, profe, inglés, nada. No, vea, el tutorial, más allá de que lo descarguen e instalen, van simplemente a empezar a seguirla desde la página 8. ¿Sí? Es simple, es muy fácil. Realmente pues no tienen sino que seguir el paso a paso, les va mostrando qué figurita presionar, cuáles son los valores y en qué unidades están. ¿Sí? Entonces les va mostrando, por ejemplo acá, para el parámetro A, B, C, D hasta el M, que deben llenar. Inclusive acá, más abajito, también está para los diferentes elementos, qué unidades usar y con qué parámetros o con qué valores completarlos. ¿Sí? Lastimosamente ya el tiempo no nos dio para más. Muchachos, esta es la última actividad que tenemos. Se salvaron de un trabajo bastante arduo, que son los diagramas de lazo, los típicos de montaje. O sea, ingeniería de taller ya realmente tenía bastante trabajo, pero bueno, espero realmente que el curso algo les haya quedado, ¿sí? Por lo menos eh, esas tantas características industriales que se deben tener en cuenta, toda la parte de diagramas P&ID, todas las partes de cómo se genera un proyecto, lo que se debe tener en mente antes siquiera de empezar a montar el primer tornillo, sí, todo lo que se tiene que saber, qué es un balance de masa de energía, qué información nos da, por qué es importante, por qué todos esos parámetros de operación, rangos de temperaturas, de presión, de flujos, de concentraciones, por qué todos esos valores importantes para la selección de transmisores, porque hay un solo transmisor para un solo proceso, porque las válvulas, a pesar de que hay tanto tipo de válvula, hay un tipo de válvula, la selección del tipo de válvula depende simplemente de las operaciones del proceso, absolutamente todos los servicios, los rangos, algunos software que hayamos podido conocer. Espero, muchachos, que realmente más allá de los memes que ustedes suben en Facebook, por lo menos conmigo, algo les haya quedado. Y sería muy gratificante realmente que, que alguien les hable de algo, usted llegue a una empresa o algo y sepan de lo que está hablando. No, yo sé que nos faltó mucho. Realmente no fue por falta de trabajo, porque trabajamos bastante. Sí, pero que de mi parte algo les haya quedado, muchachos. Esta ha sido ya la última clase del curso. Solo queda esta actividad. Van a tomar estos 25 minutos para realizarla. Y si no, no hay ningún problema porque él tiene una fecha de sustentación, como todo, pero pues es muy fácil, es solo seguir ahí el tutorial para que lo conozcan, ¿no? Yo sé que el tutorial es un solo tutorial para todos, entonces es muy fácil que lo copien, pero hagan el ejercicio, no es maluco y van a ver ciertas cositas ahí como interesantes. Eh, lo que no entiendan me pueden preguntar, pero realmente este mundo de las válvulas puede ser un curso completo, ¿sí? Solo dimensionamiento y selección de válvulas puede ser una especialización completita, ¿sí? Porque tiene todos los parámetros que usted quiera. Nosotros vimos solo, no es que ni los conceptos, vimos lo básico, lo por encimita, ¿sí? Pero eso puede ser tan profundo como ustedes requieran. Y ya si uno se pone a diseñar válvulas, ay, ahí sí ya tiene que ver toda la parte mecánica, de esfuerzos, de absolutamente todo. Es todo un mundo. Pero realmente de mi parte, muchachos, mi esfuerzo realmente fue grande para llegar como a hacerme entender, más allá de ver los temas y de cumplir con los tiempos, es que ustedes me entendieran. Inclusive creo que es muy importante que ustedes me entiendan a cumplir con los parámetros o a tener una clase, que ustedes me entiendan lo que yo quiero decir, es lo único que yo necesito. Espero que los memes no sean para mí. Fue con todo el gusto, realmente con el gran trabajo que ustedes han hecho y con un proyectico decente o bueno. Yo sé que todos nos vamos a ver el otro semestre. El día lunes
va a ser asesoría totalmente para el proyecto, o sea, las 2 horas van a tenerlas para que trabajen en el proyecto, cualquier duda, lo que les falte, sí, y hasta el jueves se puede presentar. Obviamente, el martes también será fecha de proyecto, es decir, que podemos trabajar. A no ser que ustedes deseen que veamos algo de ingeniería de detalle o algo, o sea, ya dependerá de ustedes, yo estoy dispuesto a lo que ustedes consideren. Realmente, pues como siempre es un gusto tenerlo, yo con ustedes paso muy bueno. Esta, esta modalidad, esta modalidad ha sido una locura, pero me hace falta verlos, tenerlos, escucharles todas las bodas, inclusive las bodas por acá no pueden ser tantas porque pues casi no se presta para esas interrupciones graciosas, pero, pero con ustedes siempre es un gusto y espero realmente que les haya quedado algo. Si tienen algo para decirme del curso, de los temas, si no les gustó, si debo cambiar en algo, este es el momento. Sí, una pequeña retroalimentación. Todo lo que tengan para decirme, bienvenido será, sin repercusiones. No, profe, muchas gracias. La clase estuvo muy bacana, la verdad. No, Bueno, sí, me alegro. por todo. Yo sé que ese cambio tan brusco que tuvieron ustedes de metodología, eso no fue nada breve y pues para que usted, a mi parecer, pues sin contar los profesores que no me han dado clase, usted tuvo como la mejor metodología para explicar todas estas cosas, porque digamos en sistemas dinámicos y en esta materia son 2 materias siempre pesaditas. Y pues personalmente en esta modalidad, digamos, con el Factory, ya que se puede ver como mejor la implementación de toda esa programación y esas cosas, y con el plot plan, esa cosa 3D que teníamos también formadas de visualizar lo que estábamos haciendo, me pareció como más entretenido y le cogí como un poquito más de cariño, porque sinceramente en PLC1 esta materia, uy, no, me dio mucho fastidio. Y pues en esta le cogí como un poquito más de cariño, me pareció más interesante las cosas que se puede llegar a hacer. Y no, pues, profe, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos alcanzó a enseñar. Bueno, no, muchachos, es con todo el gusto. De todas formas, les voy a subir la información, sí, para que la descarguen en algún momento la tengan. De todas formas, yo les doy también la misma posibilidad. Tenemos 4 horas todavía la otra semana. Si quiere, vemos clase, pero yo no voy a evaluar nada de eso. O ya, pues, por cuestiones de tiempo, pues ya se las toman solo para el proyecto, las presentaciones, en fin. Eh, Gracias, Dani, realmente el esfuerzo fue mucho. Y sí, sí, porque no lo conocía antes y pues porque la dinámica en el laboratorio, digamos que es otra. Y yo sé que el semestre pasado y el antepasado y todo, la instalación de software fue un parámetro que le baja mucho la calidad al curso. Sí, porque a uno les funciona, a otros no. Y a estas alturas, realmente ustedes vieron, simplemente es next, 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 y casi todo funciona. Entonces, entonces no, yo sé que eso le bajó mucho la calidad de los cursos anteriores, pero bueno, vea, hasta esta dinámica nos convino. Y sí, realmente le doy mucho mérito al Factory. Sí, yo creo que nos permitió ver muchas cositas que inclusive yo tampoco conocía. Instrumentación que nosotros no podemos tener pues, en laboratorio por obvias causas. El manejo de las grúas, qué rico que todo eso lo tuviéramos. La celda de manufactura yo sé que es muy chévere y todo, pero se queda muy cortica en muchas cosas. Pero bueno, no, muchachos, me alegra realmente tenerlo. Yo sé que el otro semestre, si Dios que nos vemos, espero que todos continúen, muchachos, les falta muy poquito. Miremos a la universidad con qué nos va a salir, porque a esta altura yo aún tampoco conozco nada, no tengo nada de información del otro semestre, qué pitos. Por ahí el Ministerio de Educación parece ser que dijo que se podían habilitar las universidades en agosto, con todos los protocolos, pero realmente la cantidad de casos en Colombia no bajan, inclusive eso sigue para arriba. Y yo no sé hasta qué medidas pues, realmente llegarán y ahora con la apertura de la nueva normalidad y la apertura económica y todo eso, cómo ir a hacer todo el despelote. Sí, el futuro es muy incierto. Yo sé que la metodología es muy dura y si nos toca seguir con esto, realmente espero verlos el otro semestre, muchachos. Les falta un pequeño esfuerzo y espero poderlos ver
a todos. Y yo sé que la otra semana los proyectos van a ser muy exitosos. Sí, realmente las propuestas que ustedes me habían presentado, muy, muy bacanas. Espero que las podamos cumplir totalmente a cabalidad. Y no, muchachos, ustedes mismos me dirán la otra semana, ¿vimos clase o proyecto? Ustedes me dirán, no sé si a lo largo de la semana por WhatsApp o lo decimos en este momento. Pues, profe, digamos, por la parte de mi proyecto, solo necesito aclarar una duda, no, de resto todo lo tengo más o menos entendido. Hasta lo que tiene que hacer, no hay ningún problema. Pero yo creo que sí deberíamos esperar un momentico a ver si de pronto ¿Cómo vamos con los hay gente que proyectos? le Y falta ya, algo. Sí, Sí, no todos vamos como Daniel. Esa es la cuestión. pues vamos mal. profe, de igual modo, yo el jueves le presento ya el mío, listo, este jueves. Ah, listo, Seba. Entonces, no, muchachos, bien puedan, tienen estos 20 minuticos para que trabajen ahí en este pequeño tutorial. Si tienen preguntas del proyecto o algo, bien puedan. Profe, nos Tengo vemos un grupo, hablando. profe. Yo tengo una ¿Sí? pequeña duda, profe. Bueno, profe, ¿nos puede compartir las noticas, profe, este corte? Pero Para mirar cómo va. espere, profe, este trabajo es en grupo, profe. No, eso es muy breve. Individual. Sí, eso es para que conozcan ahí, me manipulen el software, que tampoco tuvimos Ah, tiempo listo, como pues. de... Esas son las notas. Muy bien. La offset factor. Bueno, esto es un adicional. ¿Sí? Hubo personas que no se atrasaron, hubo personas que no me presentaron lo de la selección de transmisores en Endres. Uy, Ajá, profe, ¿cómo es que? Uy, no, no. usted, no, Profe, no, nosotros eso se lo presentamos. sí señor, todos Qué me lo presentaron. raras. No, todos me lo presentaron. Es que todos me lo presentaron, no sé, Uy, profe, ese CO20, ¿de qué es o qué? pero es que todos me lo presentaron y lo hicieron muy bien. ¿Cómo? Profe, atrasarse era una nota. Ese Pues, yo lo hice, pero me dio pereza sustentar. No, no, ese no, no le, CO20 que es. no le quita, pero no le da. Profe, el PG es Oye, la Dani, definitiva total. no, porque eso aún no tiene porcentaje. Ah, ok. Ese es el parcial. Por ejemplo, parcial que en este caso el proyecto vale el 50%. Venga, un segundito, expando acá, que está como muy... Pero el PG sería la definitiva total, la de Ah, los sí, tres sí, cortes, el PG. sí, esta es la Ah, esto ya lo de la pasé, materia. profe. Esta es la de la materia como tal. Vea, que les queda en 4 todos el proyecto sin importar las notas, el resto de notas. Ahí todos pasan. Sí, obviamente. Vamos a ver, esto tengo 10, entonces vamos a ver, 3D, esto es, me toca a mí, no, me toca mirar el acta de concertación a ver cuánto fue, pero veo Ah, que no, no esto no, importa, son, profe. son los parámetros, pero esto es, 13, 13, 13, esto sería válvulas. ¿Pero cuándo es ese trabajo de válvula, profe? Perdón. Ahí está la fecha, como hasta el otro martes. Vea, solo con que, en este momento, con que saquen un 4 en el proyecto, un 3, voy a ponerle un 3 pues ahí dramático, feo, que espero que no sea 3, todos pasan. Si con un 3 en el proyecto, todos pasan. Profe, ese uno no sé qué es. Uno no sé qué, Sí, ese sí, uno la no que sé está, qué. la que está al lado del 5 que no tiene promedio ni nada. Esa fue la desatrasada, Ah, está bien. ¿Y por qué yo 020? porque me lo presentaste 3 días después, 4 días después de lo que era. Ah, bueno, está bien. Sí. Bueno, muchachos, entonces cualquier duda, estoy conectado hasta las 9.
Profe, lo mío es una preguntita chiquita. Déjeme, abro el Factor y se la planteo y usted cómo me puede colaborar en eso, porque ahí sí en la ejecución me rayé la cabeza. Dale. Ah, tan bella, Karen. Uy, esa hija gordita, ¿quién es? Apenas estoy viendo el WhatsApp. Eso sí, profe, le toca que ejercite la creatividad, porque que ahora el tía se me va por ahí. Bueno, bueno. Oye, Daniel, no se le olvide cerrar el Dofus. Voy, yo tengo práctica en eso, no me tiene que recordar. Listo, ya, profe. Profe, deje de compartir que después se le buguea la grabación y maluco. No, no hay problema. Bueno, a dar de compartir y voy a dejar de grabar porque pues ya la clase se acabó. Ah, listo, mire.